Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar. Buenas noches. Hoy es martes 21 de mayo, creo que todos están ubicados en tiempo y espacio, del año 2019. Saludamos a la audiencia y damos nuestro agradecimiento a Radio Municipal 88.1, que nos recibe con tanta amabilidad, y al operador de turno, Javier Barzola. Este programa, Releyendo la Palabra, lo presenta la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, que tiene su templo en Belgrano y Marconi. Creo que ya todos me conocen, mi nombre es pastor jubilado. Uso la primera inicial, W. Percy Wheeler. Primer nombre es Wallace. Pero no lo digo, muchos saben por qué, porque muchos lo usan, me lo quieren poner como apellido, como acá Wallace, hay varias familias de apellido Wallace, creen que el mío es apellido. Bueno, y me acompaña como siempre Betty Gaidú. Buenas noches. Invitamos a comunicarse con nosotros y solicitamos que busquen papel y virome. Yo siempre digo bolígrafo, porque virome no existe más. Y que tengan a mano sus Biblias. Como siempre, cualquier versión que tengan es válida, porque todas las Biblias dicen lo mismo, cambia un poco el lenguaje, más antiguo, más moderno el castellano, para seguir las lecturas que generalmente tenemos en el programa. Después les daremos los teléfonos. Bueno, el tema central del programa de hoy es mayo, mes del metodismo. Pero también en nuestro país es importante el mes de mayo. Hay varias fechas importantes en este mes. El día 11 fue el Día del Himno Nacional Argentino, el 18, Día Nacional de la Escarapela, el 25 de 1810 se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires, y el 25 de mayo, pero de 1811, se inaugura en Buenos Aires la Pirámide de Mayo, en la Plaza de Mayo, en el primer aniversario de la Revolución. Y otra efemérides que es lindo saberla, el 25 de mayo de 1908 se inaugura en Buenos Aires el nuevo edificio del Teatro Colón, en su actual ubicación. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro programa escuchando nada más y nada menos que el himno nacional argentino. Lo interpreta Patricia Sosa, que si estuviéramos en televisión podríamos ver que también lo hace en el lenguaje de señas. Así que escuchamos entonces el himno nacional.
del mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Dijimos recién que mayo es un mes muy importante para nuestra patria. ¿Y qué es la patria? Etimológicamente, patria significa familia o clan. Designa normalmente a la tierra natal o adoptiva con la que una persona se siente ligada por vínculos de diversa índole, que pueden ser afectivos, culturales o históricos, o lugar donde se nace. Se puede llamar patria a la tierra natal de los padres de una persona, a la cual se siente ligado afectivamente sin necesariamente haber nacido en ella también. Voy a leer un fragmento de una publicación de la periodista Mónica Gutiérrez que tiene fecha del 12 de julio de 2016, pero nos gustó compartirlo con ustedes. Dice, ¿qué es la patria? La patria es el sitio donde se ha nacido y al que siempre se quiere volver. La patria es la infancia, la raíz, es la panza materna que nutre y abriga. Es el lugar que se supone entrañable porque es lo conocido, lo propio, lo que nos pertenece. La patria es el lugar al que nos trajeron nuestros padres y el que dejaremos a nuestros hijos. Se la ama por carácter transitivo, por necesidad o conveniencia. La patria es el idioma, la palabra, el espacio sin tiempo que se pretende seguro. La patria es la tierra y el agua, el alimento y la memoria, es el legado a proteger, a custodiar y ennoblecer. La patria es identidad y refugio. La patria no tiene que ver con la política, sino con los sentimientos. No hay patria sin un mundo de valores compartidos y otro de diferencias consensuadas. No hay patria sin acuerdos, sin negociaciones, sin renunciamientos. La patria se construye en el día a día como el amor, y se la sufre y se la goza. La injusticia interpela el concepto de patria, la pobreza también. Con millones de niños viviendo la pobreza y más de 1 millón haciendo pie en la indigencia, vale preguntarse, ¿tenemos patria? ¿La patria es el otro? ¿Qué será la patria para los que hoy crecen sin leche, sin techo, sin escuela ni abrigo? ¿Qué bandera abrigará a los excluidos? ¿Qué identidad arropará a los que nunca entraron al mundo del trabajo? ¿Son ellos también parte de lo que consideramos nuestro? La intolerancia también borronea la idea de la patria. El desprecio por el que piensa diferente solo suma miedo y desasosiego. Las grietas parten, fragmentan, destruyen, separan. La corrupción, el egoísmo y la desidia,
la indiferencia y la impunidad desmiembran y disuelven el sentido de la patria. Para hacer pie en un mundo globalizado sin extraviarnos, es indispensable disponer, hoy más que nunca, de una identidad. Y eso, en definitiva, es la patria, la que construimos y soñamos a diario, la que amamos y de la que renegamos con la misma intensidad. Creo que no hay mucho para agregar. No, Sí, agregar sería arruinarlo. Sería arruinarlo. Vamos a escuchar una canción argentina, Te levantarás. Canta Miriam Bloise.
nuestros teléfonos de la radio para aquellos que desean comunicarse con nosotros. El teléfono fijo de la radio 40 88 87 y el celular 3462 46 96 04. Lo repito, 46 96 04. El teléfono de la Casa Pastoral de Belgrano y Marconi, donde los atiende el pastor, es 42 19 04. Sí, ese número lo damos para que lo tengan anotado, no para que llamen ahora durante el programa, pero sí para que lo tengan por cualquier necesidad. Bueno, dijimos anteriormente que era mayo es el mes del metodismo. ¿Vos nos podés explicar, Percy, por qué es el mes del metodismo, o dónde se origina, cómo se origina el metodismo? Bueno, sí, estas cosas hay que empezar por el principio. Sí. El metodismo se origina en Inglaterra, dentro de la Iglesia anglicana, como un movimiento de renovación y santidad. Lo lidera Juan Wesley, su hermano Carlos y algunos otros más jóvenes de la Universidad de Oxford. Allí nace el movimiento. Y la experiencia personal, cuando nosotros los evangélicos, los protestantes decimos experiencia personal, nos referimos al encuentro con el Cristo vivo y redentor. Su experiencia personal, el mismo Wesley la fija el 24 de mayo de 1738. En esa noche es interesante que él cuenta, siendo un ministro ordenado de la Iglesia anglicana, él cuenta que a la noche la noche del 24, fue de muy mala gana a un grupo de la calle Aldersgate, donde alguien, un laico de la Iglesia, que eran de los moravos, del grupo de los evangélicos moravos, estaba leyendo la introducción que hace Lutero a la epístola de los romanos, la carta de los romanos. Y dice Wesley que a eso de las 9 menos cuarto de la noche, mientras él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí en mi corazón un extraño ardor. Sentí que confiaba en Cristo solo para mi salvación. Y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Así brevemente describe él su experiencia. Y después de volver a casa, fue acosado por tentaciones, pero clamó a Dios y las tentaciones huyeron de mí, dice. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el encuentro personal con Cristo, donde uno realmente siente que Jesucristo ha muerto por los pecados. Así que el 24 de mayo, los metodistas de todo el mundo, y las iglesias que también se formaron paralelas al metodismo, o descendientes del metodismo, como los nazarenos. La iglesia del Nazareno también es wesleriana. Ajá. Y hay una iglesia pentecostal, metodista pentecostal en Chile, también, que también tienen obra acá en Argentina, no sé si otros países de América del Sur, pero nace en Chile un movimiento que sale de la iglesia metodista y adopta ciertas formas pentecostaloides. Ajá. También el Ejército de Salvación también nace dentro del metodismo, porque cada uno de estos decía que el metodismo se había vuelto como el anglicano, porque el anglicano, en la época de Wesley,
solamente atendía a la High Church, la iglesia alta de la aristocracia. Inglaterra estaba sumido en esa época, principios del siglo XVIII, sumida en la revolución industrial. Aparecieron las primeras máquinas de hilar, de tejer, la máquina de vapor. Bueno, eso produce una gran revolución industrial. Todo lo que se hacía a mano pasa a ser hecho a máquina. Así que ahí quedaba gente por todos lados. Sin trabajo. Entonces, ¿qué hacían con esa gente? Los metían en los barcos y ir a piratear el mundo por todas partes, y las mujeres y los niños los mandaban a las minas de carbón para alimentar los barcos y las calderas de Inglaterra en la Revolución. Y en ese ambiente de gran decadencia social y moral es donde Juan Wesley organiza justamente lo opuesto, un movimiento de santidad. Bueno, esa denominación, los grupos metodistas llegan a América, que era colonia inglesa todavía, estamos hablando de antes de la independencia de los Estados Unidos. Tenían 13 colonias, fijaron las 13 barras azules y rojas de la bandera norteamericana, representan los 13 estados originales. Y allí Juan Wesley también trae el metodismo, trae la fe protestante metodista. Y predica no solamente a los colonos, sino también a los indígenas. Eso fue antes de su conversión, digamos, de su experiencia que acabamos de leer. Y a Sudamérica, adelantándonos en lo que teníamos pensado decir, pero lo decimos ya que estamos en el tema, un mes metodista, no solamente recordamos el origen del metodismo, sino cuando vino a Argentina, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, digámoslo mejor, en el año 1836, el gobernador de Buenos Aires, a cargo de Relaciones Exteriores y Culto, que era don Juan Manuel de Rosas, Rosas autoriza a los metodistas a tener cultos aquí, pero solamente con la gente extranjera y en inglés. Pero ¿qué pasó un 25 de mayo de 1867? Ya había terminado Rosas, todo eso, ya estaba en la nueva república, digamos, ya estaba la nueva constitución, todo armado. En 1867 viene el primer metodista y para armar una iglesia. Y ya estaba armada la iglesia, bueno, estaba armada, pero predica en castellano. Es decir, la Constitución daba la libertad de cultos en ese sentido y podían predicar en el idioma nacional. Y de allí se extendió. Es interesante seguir la historia del metodismo junto con el ferrocarril central argentino. ¿Ah, sí? Sí, y también con lo que hoy es el Roca, que va al sur. Muchísimos pueblos a lo largo de las vías se hicieron iglesias, templos metodistas o comunidades metodistas, porque muchos de los ingenieros que venían en la construcción del ferrocarril, sobre todo el central argentino, eran metodistas. Bueno, acá en Venado está... Acá en Venado, sí. Está el ejemplo más claro. Lo tenemos cerquita, estamos en la estación, así ahora que... estamos en la estación. Aclaramos que la radio tiene su estudio en la antigua estación de trenes. Sí, bueno, no sé si todos los oyentes, sobre todo de los pueblos de alrededor, así, saben que esta radio está... Estamos en la vieja estación de ferrocarril. De este lado tenemos la radio y al lado, la otra parte del edificio, hay oficinas públicas de la municipalidad. Claro, porque es radio municipal. Documentos y todo eso se hacen allí al lado. Es decir, que se está usando para la comunidad, para el pueblo. Claro, pero la primera predicación del Evangelio acá en Venado fue acá mismo, en los galpones de acá de la... Fue en los galpones de la estación. De la estación.
Sí, lo que yo te quería decir era que Yo te corté. la última iglesia que tuve yo fuera de acá de la zona, que fue San Rafael de Mendoza, Ajá. empezaron también en un vagón del ferrocarril. Ajá. El jefe de la estación era metodista, pero era argentino. Ajá. Pero les permitió a un pastor empezar a usar un vagón del ferrocarril para tener los cultos. Así que está muy ligada la iglesia al recorrido, a la historia de los ferrocarriles, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones por lo cual decimos mayo mes metodista, ¿no? Bueno. Nace el metodismo universal y después en Argentina se predica un 25 de mayo. Ajá. En el templo que teníamos en la calle Cangallo, ya no existe más la calle Cangallo. El nombre. En Buenos Aires. Esa iglesia se trasladó a la calle Corrientes, Ajá. la primera iglesia metodista, en calle Corrientes, que es un monumento histórico municipal, ¿no? Ajá. Allí nació la Sociedad Protectora de Animales, fundada por Sarmiento. Ajá. Sarmiento era uno de los que sabía ir a la iglesia esa, y ahí ¿Sí? sí la usaba para muchas cosas. Como acá está nuestra iglesia, está también muy conectada con la municipalidad en cuanto a las actividades culturales, Sí, sí. ¿no? Es decir, la iglesia siempre estuvo en contacto con la comunidad a través de las autoridades. Bueno, vamos a escuchar un himno muy conocido que pertenece a Wesley, 1000 voces para celebrar. Quisiera aclarar un poco el tema de metodismo, una religión más. No es una religión más. Yo quisiera aclarar sobre las tantas y diferentes religiones, y especialmente sobre las sectas y grupos evangélicos, o como nos dicen algunos incorrectamente, evangelistas.
La verdad es que es difícil en pocos minutos responder a tanto, pero vamos a intentarlo. Por lo menos vamos a aclarar algunos conceptos, algunas ideas. Primero veamos el término sectas, que generalmente se usa en forma despectiva. Esos son una secta. Secta viene de sector, es decir, una parte, un sector del todo. El todo, la torta, digamos, es grande. Un sector es solamente un pedazo, lo más chico. Sectario es entonces el que de una parte hace el todo, de un detalle hace lo importante, de una porción hace la torta, y la cosa es al revés. Entonces, en materia de religión, si yo tomo solamente una parte de la doctrina, de las prácticas de ese grupo, y lo hago a esa práctica, lo hago a ese sector, lo hago lo más importante, lo hago el todo, estoy siendo un sectario. A ver, aclaremos un poco más esto. Si todo mi énfasis religioso lo pongo, por ejemplo, en Satanás, vieron que algunos joden con Satanás, perdón por la palabra, pero es así, la tienen con Satanás acá y Satanás allá. Otro con el bautismo de inmersión frente al bautismo de afusión, de aspersión. Otro con el tema de hablar en lenguas. O en la devoción exagerada por algún santo o alguna virgen. Terminaré siendo un sectario, porque he tomado solamente una porción de la torta. Más cuando afirmo que lo que no pasa por mi posición está equivocado. Es error. Lo que no pasa por mi sector está mal. Y así terminamos viendo que generalmente el sectario termina siendo fanático. ¿Se fijaron cómo los sectarios son fanáticos? Y esto sirve no solamente para la religión, sirve para la política. Hay políticos que son sectarios, que no se puede hablar. Directamente no vale la pena perder tiempo con ellos. Exclusivistas, fanáticos. Y muchos sabemos que es difícil entenderse, pues, con sectarios, fanáticos. Y peor si son ignorantes. Ignorantes que no quieren leer ni saber nada. Creen que ya tienen toda su verdad. Pero vamos ahora a un segundo punto. El término evangelistas. En realidad, todo cristiano, sea católico, ortodoxo o protestante, debe ser un evangelista, porque esta palabra es un sustantivo común. ¿Vieron que dije con el artículo un evangelista en este caso? Sustantivo que significa el que lleva o propaga el Evangelio y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que debemos usar para designar cristianos que no son católicos ni ortodoxos y queremos no usar protestantes es evangélico, que es un calificativo, es decir, califica a determinado grupo de personas. Por ejemplo, Juan es un cristiano evangélico, o Pedro es un cristiano católico romano, o Andrés es un cristiano ortodoxo. ¿Se dan cuenta, no? No es tan difícil. Lo aprendí yo, imagínense. Y en tercer lugar, engancho otro punto más. Generalmente decimos religión católica apostólica romana, religión pentecostal de tal o cual parte, religión la de la calle tal o la del pastor cual, religión bautista, etc. En realidad, y en honor de la verdad, hay que decir que todas esas manifestaciones religiosas, las que he nombrado, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador y declaran la fe trinitaria, un solo Dios en tres personas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, son parte de la religión cristiana, con distintos énfasis, pero cristianos al fin. Claro, el problema es que cada uno, cada grupo, cree ser el más cristiano, el verdadero, el más bíblico. El mejor. El mejor. Pero muchos cristianos estamos convencidos, yo entre ellos, que ninguna iglesia es perfecta, y menos que tiene las llaves del cielo o el camino de la salvación. Si hay alguien sin pecado, alguien perfecto, alguien que tiene las llaves verdaderamente, como dice el libro de Apocalipsis, si hay alguien que es el camino y la verdad y la vida, es solamente Jesucristo. Y no podemos poner a una iglesia por encima de Jesucristo. Y los que seguimos a Jesucristo, seamos de la tradición o práctica cualunque, cualquiera que fuere, somos de la religión cristiana. Si queremos usar más calificativos, podemos hacerlo, pero esto lo tendríamos que charlar en otro momento, me parece, ¿no? Otro tema, otro programa. Creo que esto ha sido claro, lo que dije arriba. Bueno, listo. Bueno, puedo seguir, sí. No, redondeando por ahí que somos cristianos evangélicos metodistas. Exactamente. Porque estamos agrupados dentro de la tradición que se formó a partir de Juan Wesley. A partir de Juan Wesley. Aquel 24 de mayo de 1738. Ahí está. Vamos a escuchar un himno que está en forma instrumental, pero que también pertenece a Charles Wesley, que es Oh amor que excede a todos. Bueno, yo voy a leer extraído de un texto del pastor Daniel Bruno, el rol de las mujeres en el metodismo. Las mujeres de las diversas clases sociales que componían el movimiento comenzaron a abrirse espacio no solo en las sociedades metodistas, sino también en ámbitos públicos. El trabajo misionero se desarrollaba en gran medida en sectores empobrecidos, pero este crecimiento no fue casual, sino más bien por algunas características básicas que tenía el metodismo.
Entre ellas, las sociedades eran abiertas a todas las personas sin distinción. El lenguaje que utilizaban era simple, todas las personas entendían y eran entendidas. La libertad que tenían para expresar su fe era bastante diferente a la de la religión oficial, donde las mujeres no tenían ningún espacio para participar de ninguna expresión religiosa. El énfasis metodista, dado la experiencia cristiana, permitía que las mujeres encontrasen espacios relacionados con sus propias vivencias de vida. Las escrituras eran interpretadas desde la vida cotidiana, posibilitando una relación mucho más íntima con Dios. El discurso de la gracia basado en ser gratuita, disponible y abundante para todas las personas, provocó un sentimiento de inclusión en las mujeres, haciéndolas partícipes masivamente del movimiento. Las actividades que desarrollaron las mujeres en los inicios del metodismo las podemos clasificar en 3 grupos básicos. Estaban las predicadoras. Ellas desarrollaban el trabajo en pequeños y grandes grupos, orando, exhortando, predicando y viviendo una vida de piedad. Este grupo estaba mayormente compuesto por grupos pobres de la sociedad británica. Otra parte de las mujeres serían las misioneras. Estas estuvieron directamente ligadas al abrir nuevas misiones, iniciando grupos nuevos, orando y guiando en los grupos de clases y de bandas. Pertenecían en su mayoría a los grupos pobres de la sociedad inglesa. En este grupo podemos incluir a quienes visitaban enfermos, las que realizaban trabajo pastoral en las prisiones, quienes asistían a las personas necesitadas. Eran las directoras y las maestras de las nacientes escuelas dominicales. Las escuelas dominicales son escuelas bíblicas, ¿no? En este momento le llamamos escuelas bíblicas. Tipo catequesis, diríamos. Claro, catequesis sería el término que se usa más en la Iglesia Católica. Sí, en el pueblo. Ajá. Y el otro grupo de mujeres eran las sostenedoras. Eran las que cedían sus casas para las reuniones, incluso daban altas sumas de dinero para apoyar los trabajos evangelísticos y sociales. Estas pertenecían a los grupos más ricos de la sociedad, quienes comprometían sus vidas y sus recursos al servicio de la misión. Ciertamente el movimiento metodista estuvo sostenido por mujeres prácticamente desde sus comienzos. Así lo anota Wesley en la entrada de su diario del 4 de abril de 1739 en Bristol. Él pone en su diario: al caer la tarde, 3 mujeres arreglaron encontrarse una vez por semana con las mismas intenciones que las de las otras personas de Londres para confesar sus faltas y orar unas con otras y así poder ser sanadas. Casi un 60% de las participantes del movimiento fueron mujeres y muchas de sus líderes de clases y bandas y misioneras han sido mujeres. Ni hablar del rol central de las mujeres metodistas que han jugado en la tarea educativa, con su activa participación en la predicación laica y el activismo en las campañas de templanza, la lucha por el sufragio femenino en la tarea de servicio social, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y también en nuestro país. Y en otra parte dice por allí también que es importantísimo el rol en la educación de las mujeres, ¿no? El rol de las mujeres metodistas en la educación. Bueno, esto es un texto muy interesante, mucho más amplio, mucho más sabroso, que lo pueden encontrar en el Facebook de nuestra iglesia. El Facebook es IEMA Venado Tuerto, si están interesados en seguir ahondando en esto. Yo no sé si había otra hasta ese momento, pero ya cuando se arma la Iglesia Metodista Argentina, Ajá. ya con autoridades locales, como en toda América, en el año 1969, digamos, las iglesias metodistas de América, por lo menos,
se hicieron todas autónomas, Ajá. podríamos decir independientes de los Estados Unidos o de Inglaterra, porque hay dos corrientes metodistas, la que sale de Inglaterra y la que después sale de Estados Unidos. Acá el metodismo llegó vía Estados Unidos. Nosotros, los metodistas de origen de los Estados Unidos, somos episcopales, es decir, tenemos obispos. Ajá. Los de Inglaterra no tienen obispos porque estaban peleados con los obispos anglicanos, entonces no querían usar la palabra obispo. La única iglesia en América del Sur, por lo menos, que no tiene obispo es la iglesia metodista uruguaya. Los uruguayos creen que son más democráticos porque no tienen obispo, le llaman presidente, pero cumple la misma función que el obispo es cuestión nuestro. De forma nomás. Claro, es la continuidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, bueno, igual que el obispo católico romano. Ajá. Nada más que no tiene la autoridad, digamos, última, monárquica, que tiene un obispo romano. Y tuvimos el tema hablando del tema de la mujer, yo me voy por las ramas siempre, el tema de la mujer es una de las primeras iglesias en el año 69 que permite que las mujeres que eran llamadas diaconisas, es decir, ayudantes de pastores o esposas de pastores, muchas diaconisas se terminaban casando con pastores. Si se casaban perdían, digamos, el título, el grado. Y entonces en reconocer si esa mujer tenía los mismos estudios que el hombre, rendía las mismas condiciones académicas y podía ejercer el ministerio, lo ejercía. ¿Y por qué prohibirle a la mujer? Porque es mujer. Una de las primeras iglesias que yo tengo entendido utilizó el ministerio femenino, le dio el lugar a la mujer que no tenía por qué sacárselo. Y yo recuerdo, vos decías recién de la mujer, de estas mujeres que ayudaban en la época de Wesley. En la época de Jesús hay un texto en el Evangelio de San Lucas que es muy interesante, Lucas 8, 1, 3, Lucas 8 del 1 al 3. Allí dice sobre el tema de que a la compañía de Jesús y los 12 apóstoles, claro, Jesús y los apóstoles no trabajaban, andaban de un lado a otro predicando. Entonces había un grupo de mujeres que los acompañaban y contribuían con sus dineros para el sostén de la compañía. Sostener 13 tipos no creo que era fácil, ¿no? Claro. Así que la mujer siempre estuvo pegada al cristianismo, desde Jesucristo hasta nuestro tiempo, ¿no? Bueno, vamos a recordar las actividades de nuestra iglesia. Los días domingos a las 10 tenemos nuestra reunión central. Los días jueves a las 16 se reúne el grupo femenino. Los días viernes, a partir de las 16 también, tenemos el perchero solidario. Queremos aclarar aquí que si alguien quiere donar, en este momento están haciendo falta frazadas, velas, también si alguien tiene algún calentador, porque hay gente que está necesitando con urgencia, que no tienen luz y necesitan calefaccionarse. Si alguien tiene estos elementos y no los puede llevar a la iglesia, nos avisa y lo vamos a buscar. El perchero solidario funciona así: gente dona ropa, calzado, en este caso pedimos frazadas, elementos en buen estado, y la gente que lo necesita pasa a retirarlo generalmente están en la vereda de la iglesia, en Belgrano y Marconi, sobre Belgrano. Les voy a repetir el teléfono de la casa pastoral, por si quiere alguien que vayamos a buscar las cosas. Es el 421904. En este momento, entonces, frazadas, velas, y demás elementos para calentarse. También estoy recordando que hace falta, nos piden elementos de limpieza, tanto para la casa
como también para el aseo personal. Bueno, todos los días a las 21 estamos orando en el lugar que nos encontremos, por nuestras iglesias, por nuestro país, por las iglesias perseguidas y también por los motivos personales. Como siempre decimos, cuando oramos por nuestro país, lo hacemos por las autoridades, por los lugares que están sufriendo o inundaciones o cualquier inclemencia del tiempo, del clima, mejor dicho. Y escuchaba hoy en una radio que la cantidad de cristianos en el mundo que están siendo perseguidos, matados, y no en ningún noticiero se ve, y tenemos como creyentes en Cristo estar orando constantemente por estas personas que son perseguidas por ser cristianos. Tendríamos que aclarar que por ser cristianos, persiguen a católicos, ortodoxos y protestantes. Sí. Así que dar gracias a Dios por la libertad que tenemos acá en nuestro país de expresarnos, de tener nuestros cultos, de la libertad que tenemos para practicar. De haber ampliado el decreto de Rosas. Sí, ese decreto pensaba cuando vos decías que si solamente era en inglés era una forma también de que no se expanda mucho el cristianismo, ¿no? Claro, por un era país en idioma inglés y con extranjeros. Podía ser un italiano que hablaba inglés, pero claro, pero no para los argentinos. Bueno, también los programas de radio tenemos los domingos de 7:30, 10 minutitos a las 7:30 por LT29, 10 minutitos de reflexión a cargo del pastor Percy o del pastor Delis. Y bueno, acá nosotros los esperamos todos los martes a las 20 en este programa releyendo la palabra. Vamos a escuchar un himno que generalmente lo escuchamos en Semana Santa, pero como es de Wesley, lo vamos a escuchar ahora también. Cristo ya resucitó.
despedimos. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo martes y les esperamos a las 20 horas el próximo martes, entonces, aquí. Bueno, el próximo martes vamos a tener una invitada especial que, como nunca decimos quién es. Vamos a... bueno, los saludamos entonces hasta el próximo martes y nos vamos escuchando un himno navideño también de Wesley, Oíd un son en alta esfera. Si te lo perdiste, esto se escuchó en el aire de Radio Ciudad.